Alumno, bienvenido a la unidad número 7. La misma se dividirá en dos videolecciones, una que tratará los temas relacionados al análisis de puestos y otra vinculada al reclutamiento de personal. Avancemos con los temas de análisis de puestos. En primer lugar, tratemos de responder a estas preguntas. ¿Qué es el análisis de puestos? ¿En qué consiste? ¿Y para qué utilizamos su información? El análisis de puestos es el procedimiento mediante el cual el área de recursos humanos recaba información sobre el contenido de un puesto, lo que se hace en ese puesto de trabajo y las características que deberán tener las personas que ocupen dicha posición. Esto luego nosotros lo veremos desdoblado en la descripción y análisis del puesto, o bien descripción y especificaciones del puesto de trabajo. ¿Para qué utilizamos la información obtenida? Es decir, esta información sobre las tareas, las máquinas, los tiempos utilizados en un puesto de trabajo y los requerimientos del personal que debería ocuparlo. Pensándolo bien, esta información tiene una gran cantidad de aplicaciones. El análisis del puesto es una herramienta fundamental y la construcción de la descripción y las especificaciones de los puestos de trabajo a partir del mismo es clave para el área de recursos humanos, ya que podemos utilizar su información para los procesos de selección, para tomar decisiones de capacitación, para el desarrollo de personal, para la evaluación del desempeño y una otra gran cantidad de aplicaciones que tiene esta herramienta y la información que genera. Avancemos un poco. Si quisiéramos elaborar o analizar un puesto de trabajo para posteriormente describirlo y especificarlo, ¿cuáles serían los pasos para poder llevar adelante este desafío? En primer lugar, deberíamos respondernos a esta pregunta: ¿qué finalidad tendrá la información del análisis de puesto? ¿Para qué queremos utilizarla? ¿Queremos utilizar el análisis de puestos para describirlos y luego aplicar esto a los procesos de selección? ¿O tal vez para detectar necesidades de capacitación? ¿O para hacer un mejor seguimiento de las evaluaciones de desempeño del personal? Esto es muy importante porque en función de esa respuesta será el tipo de información que intentaremos recolectar. El primer paso es definir la finalidad del análisis de puestos. El segundo paso en su elaboración consiste en recolectar una primera base de información donde encontremos detallados los puestos de la organización. Este es el segundo paso: ir en busca o en la construcción del organigrama de esta organización para poder identificar los puestos que en ella existen. Como tercera instancia, se definen o se seleccionan los puestos que serán analizados. ¿Cuáles son los puestos que nos interesa analizar? Tal vez no sean todos, tal vez sean solo algunos de ellos. Es importante tener esto en claro. Como cuarto paso, debemos comenzar a recolectar la información sobre los puestos seleccionados. ¿Cómo podemos hacerlo? Aplicando distintos métodos. Más adelante veremos cuáles son estos métodos. Posteriormente a que la información haya sido recolectada, deberemos verificar que la misma es válida, condiciéndola con la opinión o el decir de quien ocupa ese puesto o quien supervisa ese puesto. Es decir, hemos recolectado información sobre las tareas que se desempeñan en una determinada posición, debemos validarla, debemos estar seguros que ese es el contenido del puesto. Y por último, debemos pensar cómo se presentará el resultado del análisis, entendiendo que el resultado de un análisis de puesto consiste en realizar una descripción, es decir, un detalle de las tareas del mismo, y una especificación, es decir, un detalle de los requerimientos que deberá cumplir la persona que ocupe ese puesto. Por último, respecto de este tema de análisis de puestos, ¿cuáles son los métodos que podemos utilizar para recolectar información? Podemos aplicar entrevistas cara a cara con el ocupante del puesto o quien lo supervise, cuestionarios que estos podrán completar en su tiempo libre, donde se detallará cuáles son las tareas que realiza, en qué tiempos
utilizando qué herramientas y qué máquinas, por ejemplo, o la observación, que es un método que aplica bastante para puestos básicos donde se realizan actividades repetitivas y se puede observar e identificar claramente estas mediante este método. Cualquiera de los tres métodos se puede utilizar durante el procedimiento de recolección. Cada uno presenta ventajas y desventajas que deberemos evaluar en detalle. Para cerrar este tema, respecto de la redacción de la descripción y la especificación como productos separados del análisis de puestos. En primer lugar, cuando hacemos una descripción de puestos, debemos considerar que la misma debe presentar al menos un detalle de la identificación del puesto, el resumen del mismo, las obligaciones de la persona que ocupa el puesto, el tipo de supervisión ejecutada y recibida, las responsabilidades que el mismo tiene, las condiciones del trabajo y por último una ubicación en el organigrama. Respecto de la especificación, el detalle de los requerimientos para ocupar dicha posición, al menos la misma debería mencionar los requerimientos formativos, de formación, de capacitación, los requerimientos de experiencia laboral, requerimientos físicos si el puesto los tiene y las responsabilidades que tendrá la persona que ocupará el puesto, como por ejemplo si utiliza información confidencial o determinados dispositivos o máquinas complejas. Esto ha sido todo por esta primera videolección de la unidad 7, donde hablamos sobre análisis de puestos. Muchas gracias por su atención. Si hay dudas o consultas, por favor puedan transmitirlas a través del correo. De lo contrario, lo veremos en clase. Muchas gracias nuevamente.